Bienvenidos a Primicias, esto es 15 preguntas en 15 minutos. Esta es parte de nuestra serie de entrevistas a los aspirantes a la presidencia de la República en las elecciones que se llevarán a cabo en febrero del 2021. Hoy nos acompaña en nuestro set Javier Herbas. Él es el candidato presidencial por parte del partido Izquierda Democrática, lista 12. Señor Javier Herbas, vamos a empezar con un bloque de preguntas sobre economía. La primera pregunta es, en caso de una presidencia suya, ¿usted impulsará una reforma laboral? Mario, muchas gracias por este espacio para poderme dirigir a la audiencia de Primicias. Y mira, en este momento la mayor preocupación es reactivar la economía, recuperar plazas de trabajo. Una reforma al Código Laboral no está como una urgencia de nosotros. Pero mucho se ha hablado, incluso desde este gobierno, la necesidad, por ejemplo, de implementar nuevas modalidades de trabajo, lo que se hizo, por ejemplo, para ajustarse a los temas de la pandemia. ¿Cómo quedará eso en su gobierno? Bueno, todo lo que ha hecho este gobierno, nosotros básicamente nos vamos a enfocar de manera urgente en reactivar la economía. El código laboral que tenemos en este momento va a ser el que nosotros vamos a mantener hasta que ya, en función de una socialización con mis compañeras y compañeros del partido, vayamos definiendo una línea que pueda actualizarlo. Pero en este momento, como repito, la urgencia es reactivar la economía. La segunda pregunta, ¿qué hará usted con el IVA y con el impuesto a la salida de divisas? Categóricamente no aumentar ningún impuesto, incluyendo el IVA, que es un impuesto recesivo, pero sí un compromiso, que dejar el gobierno con el impuesto de salida de divisas en cero, de una manera progresiva, porque tenemos un presupuesto desfinanciado, de tal manera que no lo podemos hacer de manera inmediata, pero sí buscamos atraer la inversión, tanto de ecuatorianos como extranjera, y ese es un impuesto que es inconsistente con ese objetivo. ¿Qué va a hacer con el acuerdo con el FMI? ¿Lo reconocerá, lo respetará o lo abandonará? Mira, como gobierno seremos responsables de siempre tener un buen nombre de nuestro país con todos los multilaterales. Por supuesto que honrar todos los acuerdos y todas las deudas que tenga el gobierno ecuatoriano, pero de ninguna manera permitir que eso implique aumento de ningún impuesto como lo que hablamos del IVA. Es decir, los compromisos a los que ha llegado este gobierno, que incluyen algunas reformas, ¿se tendrán que renegociar? A ver, el compromiso no es aumentar el IVA, es una sugerencia del FMI, pero una sugerencia que es inviable en la situación actual del Ecuador. ¿Cómo financiará las inversiones que se necesitan para recuperar la producción petrolera y minera? Bueno, la invitación es alianzas público-privadas que puedan venir acá al país. En este momento, nuestra preocupación de fondo en términos de inversión del presupuesto del Estado es para atender problemas sociales. Tenemos que evitar un incendio social en nuestro país. Cuando hablamos del Fondo para el Arranque Productivo, que es la reactivación de la economía, es acceder a líneas con multilaterales. Pero en lo que es la gestión fundamental del presupuesto general del Estado, enfocado a los problemas sociales de nuestro país. ¿Piensa usted impulsar el dinero electrónico? No, en este momento, realmente, vuelvo y repito, nuestra mayor preocupación es reactivar la economía y con dinero verdadero no queremos ir en esa dirección del dinero electrónico. En este momento aquí en el Ecuador daría una imagen de queremos desdolarizar y nosotros queremos claramente mantener la dolarización. ¿Qué ocurre con la seguridad social? ¿Cuál sería su propuesta de reforma para viabilizar esta seguridad social que queda bastante golpeada? Para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social yo he hecho 4 compromisos concretos. El primero, despolitizarlo, eso a través que no sea el presidente el que ponga el presidente del directorio del IES. Tenemos que evitar esta injerencia del Ejecutivo en el IES que se ha convertido en la caja chica del gobierno de turno. Ese compromiso lo hice también con los jubilados ecuatorianos de tal manera que a quien vaya como presidente de la Junta Directiva del IES sea nominado por los jubilados ecuatorianos, que tenemos excelentes jubilados muy conocedores técnicos del IES. El segundo, un estudio actuarial bien hecho con matemáticos ecuatorianos que tenemos muy buenos en la ESPOL, en la Escuela Politécnica Nacional, que nos permita con data, con certeza, hablar de cuál es la edad de jubilación en el Ecuador y también tener esa tranquilidad de que los actuales aportantes cuando nos jubilemos tengamos garantizada nuestra pensión. El tercero, hacer una auditoría internacional que nos permita conocer la realidad de cuánto adeuda el Estado ecuatoriano al IES. Se habla de 14.700 millones de dólares, pero al final son cifras que son abstractas y tenemos que los ciudadanos ecuatorianos y el Estado ecuatoriano tener esa certeza de cuál es el valor real.
Y el cuarto, una atención digna de salud, que ya vemos que como el IES está politizado, lamentablemente eso afecta en la gestión administrativa y en la gestión de salud. Vemos cómo se botan medicamentos, prácticamente 5 millones de dólares porque están caducados. Ahora pasamos a un segundo bloque sobre preguntas relacionadas con la política. ¿Cómo enfrentará usted el problema de la corrupción? Miren, en mi gobierno, cualquier funcionario investigado inmediatamente removido de la posición de poder para que se defienda como ciudadano. Pero estructuralmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Es utilizar la tecnología. Y solamente con 2 procesos habremos hecho muchísimo. Transparentemos con la tecnología todos los procesos de contratación pública para que estén disponibles en la página web de la Presidencia de la República, de cualquier ministerio, donde estén todas las condiciones de los contratos. Precios unitarios, en fin, todo el detalle. Y también transparentemos todo lo que es desembolso de fondos públicos, para que también esté ahí claramente definido quién es el beneficiario, cuáles son los montos, cuáles son las fechas de los desembolsos. ¿Cuál será el eje de la política exterior que maneje su gobierno? Un eje de apertura. Tenemos que abrir nuestro mercado nuestro país a las exportaciones. Buscaremos hacer acuerdos comerciales y en tal sentido la Cancillería y nuestras embajadas tienen que ser la punta de lanza que nos permitan hacer esa gestión política para llegar a tener acuerdos comerciales con los principales mercados de consumo. ¿Apertura hacia dónde? Porque hemos salido de dos gobiernos que han trabajado en polos opuestos. Primero un gobierno apegado a estas nuevas iniciativas como UNASUR y ahora un gobierno nuevamente cercano a los multilaterales e intentando un acuerdo de comercio con Estados Unidos. ¿Hacia dónde iría su gobierno? Bueno, justamente, como usted lo menciona, Mario, los extremos son los que nos han dividido los ecuatorianos y no nos han permitido ser prácticos ante los problemas. Aquí buscar acuerdos comerciales con los principales socios, los compradores de la oferta exportable ecuatoriana como una primera prioridad. Esos mercados son los que buscaremos que la oferta exportable ecuatoriana llegue sin aranceles. ¿Cómo armará su gabinete presidencial? ¿Con personas cercanas al partido, a la izquierda democrática, con personas de su confianza o con personas técnicas para cada puesto? Mario, yo no tengo mi gabinete de ninguna manera hipotecado y buscaré a las mejores y los mejores ecuatorianos. Un compromiso que he hecho es que el 50% del gabinete van a ser mujeres, pero no será ni una línea ideológica, ni ninguna amistad o padrinazgo el que defina a los mejores ecuatorianos. Un común denominador, sí, que sean personas con un perfil en valores. En esa misma línea, ¿estaría usted dispuesto a ceder espacios en el gabinete ante un escenario de bloqueo legislativo? Bueno, yo lo que sí, una prioridad de nuestro gobierno sería unificar a la sociedad ecuatoriana y eso implica también unificar a los actores políticos. Sí, por supuesto, invitar a buenos ecuatorianos de otras líneas ideológicas que tengan ese mismo fin que tenemos nosotros, que es el bien de nuestro país y por supuesto dejar esta división política. Ahora vamos a nuestro bloque de cierre que es sobre temas sociales. La primera pregunta de este bloque es, ¿cuál es su plan para los hospitales públicos? Bueno, dentro del tema de salud hablamos de la atención primaria y eso va a ayudar a que los hospitales públicos aquí en el Ecuador no se saturen. ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros visitamos un hospital de especialidad, vemos que muchas personas llegan por situaciones que no son de especialidad y lo saturan. Tenemos que tener una atención primaria y un objetivo fundamental en salud será abrir centros de salud que puedan sí dar esa atención. ¿Cuál es otra realidad? Muchas madres tienen que viajar 4 o 5 horas para que sus hijos estén atendidos. Entonces, esas poblaciones que están lejos de los hospitales, que tengan esa posibilidad, si hablamos de los hospitales, justamente eso. Pero también una gestión eficiente. Un objetivo fundamental es despolitizar el Estado ecuatoriano y tenemos que despolitizar la salud. Que no sean los directivos de los hospitales puestos por el presidente de la República, sino que sean por perfiles y fundamentalmente perfiles de valores. Gente que tenga una trayectoria honesta, que sí entre a hacer esa gestión, que es una gestión técnica. Perfecto. ¿Cuál va a ser su plan para ampliar la cobertura de Internet en el país? Bueno, ese es un objetivo fundamental. Si es que algo hemos aprendido de esta pandemia, es cómo no podemos limitar la educación al tamaño de las escuelas ni los números de pupitres, de tal manera que la conectividad es la herramienta a través de la cual podemos masificar la educación y es muy necesario que lo hagamos. Aquí tiene que ver una cooperación con la empresa privada. Tenemos una tasa justamente en el consumo celular para impulsar la conectividad, pero tiene que venir desde el Estado también inversiones que permitan
que haya conectividad y que sea ecuánime. La gran mayoría de nuestras provincias no cuentan con conectividad. Gran parte de aquí, de Quito, tampoco tenemos conectividad. Entonces tenemos que tener esa decisión política desde el gobierno, que el acceso a la conectividad sea un servicio básico y que desde el Estado lo garanticemos. ¿Cambiará el sistema de acceso a la universidad? Mira, algo que sí vamos a cambiar es que el examen de ingreso de ninguna manera limite a los estudiantes ecuatorianos a qué estudiar o en dónde estudiar. El examen sí mantenerlo, porque tenemos un sistema que no es ecuánime. Es decir, la educación que se recibe en las provincias no es la misma que se recibe en las urbes. En las mismas urbes no es la misma. Entonces sí tenemos que tener un examen que nos permita justamente retroalimentar al sistema educativo ecuatoriano cómo está la educación en diferentes partes del país. Pero de ninguna manera que ese sea el que limite el que el joven que estudie lo que desee. Queremos sí aumentar esa oferta de qué estudiar y ahí fundamentalmente aumentarla a nivel tecnológico. Queremos impulsar la educación superior tecnológica pública. Perfecto. ¿Cuál es su propuesta para reducir la inseguridad en las calles del país? Bueno, lo fundamental es, el problema de fondo es la seria crisis económica que estamos atravesando. Lo urgente en este momento es reactivar la economía. También, miren, si hablamos en términos de leyes, en el Código Orgánico Integral Penal, algo que no estoy de acuerdo es que por un monto califiquemos si está bien o si se criminaliza el hurto, que por $700 alguien, si robó menos de eso, pueda salir caminando. Es una señal equivocada. Y otra señal equivocada que le damos a los jóvenes ecuatorianos es la tabla de consumo en términos de las drogas. Entonces, esas dos cosas sí quisiera que eso sí cambie. Pero en términos de seguridad, lo que tenemos es que reactivar la economía y cuando hablamos de corrupción no hablamos solamente de políticos, también hay corrupción en el sistema judicial. Pero no cometamos el error, que ya lo vimos en el anterior gobierno, de meterle las manos a la justicia. Ahora vemos lo que eso significa en términos de corrupción en la política. Pero sí tenemos excelentes abogados, constitucionalistas, penalistas aquí en el Ecuador, que desde adentro la función judicial sí merece ser llevada no políticamente. ¿Cuál es su posición sobre la legalización del aborto por violación? Mira, nosotros claramente estamos a favor de la vida de la mujer ecuatoriana. Y esa mujer que ha sido sujeta de un abuso, de una violación y queda embarazada, que ella pueda decidir si continúa o no con el embarazo. No podemos condenar a esa mujer y más aún veamos las estadísticas. ¿Cuál es la realidad que tenemos en el Ecuador? 49% de los nacidos vivos en nuestro país son de mujeres de menos de 19 años. O sea, no solamente es un tema que tiene que tratarse que no debe tratarse de manera dogmática y que tiene que tratarse de manera técnica, atendiendo la estadística que realmente es alarmante que manejamos en el país. Perfecto. Para terminar, ¿cuál es su plan para enfrentar la violencia contra la mujer? Bueno, nosotros hemos desarrollado justamente nuestra agenda Mujeres con Ellas. Y en términos de violencia hablamos de 3 ejes fundamentales. El uno, la prevención. Tenemos que desde la educación en valores a nuestros jóvenes y a nuestras chicas en las escuelas que puedan recibir esa formación en valores que les ayude, que les forme en el respeto a las mujeres, en el respeto a ellos mismos y también en el respeto a la naturaleza. Pero concretamente en la violencia de género, desde la educación generar conciencia en los jóvenes ecuatorianos. En el otro, en términos de la protección. Mira, hablamos que con $8 millones tenemos un sistema que permita desde lo público proteger a las mujeres vulneradas y no hay el presupuesto. Y hablamos que el presupuesto general del Estado bordea los $30.000 millones. Estamos hablando de $8 millones. Tenemos que darle presupuesto y por supuesto la decisión política de que haya la posibilidad de que una mujer vulnerada esté protegida. Y el otro, la sanción. Apoyar al sistema judicial ecuatoriano para que no haya impunidad ante un agresor. Señor Herbas, gracias por su tiempo y por responder a nuestras preguntas. Un mensaje final para los votantes ecuatorianos. Muchas gracias, Mario. Mi mensaje final es que nuestro país ya no tolera más confrontación. Los políticos tradicionales nos han llevado a esta crisis económica y social y de valores. Somos gente nueva que justamente no va a ser lo mismo. Que yo dejo la comodidad del día a día por la incomodidad de la política porque no puedo permitir ver la situación en la cual está el Ecuador y que se sigue deteriorando. De tal manera que mi invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que nos den la oportunidad de servir a nuestro país, que se atrevan, que somos gente nueva. A nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y los invitamos a seguir nuestra página web y nuestras redes sociales para enterarse de este y todos los detalles de las elecciones 2021.